Pues nuevamente bienvenidos a todos, disfrútenlo muchísimo, aprovechenlo al máximo. Si ustedes tuvieran alguna duda o alguna pregunta durante o mientras se va desarrollando el tema, lo pueden ir apuntando, ya saben, en el chat. En el chat también me pueden ir escribiendo a mí si quieren algo en específico o algo en particular. Le agradezco muchísimo al maestro Mauricio Aguilar. Eh, Mauricio también es un profesional que tiene ya bastantes años de que lo conozco. De hecho, es más, yo lo vi nacer, ¿no? Cuando estaba ahí todavía en la uni aprendiendo. Definitivamente como estudiante, la verdad es que era un estudiante brillante, sabía muchísimo y además siempre estaba muy al pendiente, y como persona, la verdad es que, Mau, me parece que eres un gran ser humano. Entonces, un poquito del currículum de Mau. Bueno, ahorita incluso él nos va a explicar, pero en general él es fisio de formación y tiene su maestría en gerontología por la universidad, una universidad de Inglaterra, y que ahorita él nos dará un poquito más de detalles. Mauricio, muchísimas gracias por aceptarme la invitación y poder estar el día de hoy con nosotros y compartir parte de tu experiencia, ¿va? Pues adelante, te cedo la palabra y también ya puedes compartir tu pantalla si es que la quieres compartir. Ok, sí, sí la quiero compartir. Perfecto. Vale, dame un segundito. Bueno, pues muchas gracias, Adrián, por la introducción. Ahora sí que... me dice que está inhabilitada la función para compartir las pantallas por los Sí, espérame. participantes. Sí, no, no te preocupes. Bueno, qué gusto tenerlos a todos en este foro. Mi nombre es Mauricio Aguilar. Yo soy egresado de IPET de igual manera. Yo soy fisioterapeuta de formación en mi licenciatura y durante mi maestría, pues yo estudié mi maestría en gerontología en la Universidad de Southampton en Inglaterra. Y bueno, dentro de algo de mi experiencia, yo he sido fisioterapeuta de equipos deportivos, he trabajado de igual manera con adultos mayores, pacientes de todo tipo, francamente. De igual manera cuento con algunas certificaciones extra. Soy... de igual manera estoy certificado en Mulligan, en módulos A y B. De igual manera estoy certificado en punción seca, en Trigger Point Therapy. Ahora sí que mi vocación había sido muy de terapia manual hasta un poco antes de la maestría, ¿no? Entonces, bueno, mi forma de ver la vida cambia un poco después de que comienzo con toda la rama de la geriatría, y cambia de igual manera el cómo realizo yo mi trabajo, y es algo de lo que les quiero compartir el día de hoy, que es lo que he ido aprendiendo a través del trayecto y cuáles son las variables más importantes para poder hablar acerca del adulto mayor y de los distintos factores que confluyen alrededor de él. Bueno, les tengo una presentación rápida. Como les mencionaba, pues yo soy Mauricio Aguilar, soy actualmente fisioterapeuta, tengo mi propia empresa de nombre Equine Home, que bueno, posteriormente les paso el link por si gustan darle like, ya vamos a estar compartiendo más contenido dentro de la página. Y bueno, un tema que nos compete a todos y un tema que en muchas ocasiones puede llegar a ser un tanto complejo por todos los factores que confluyen, es el adulto mayor siempre, ¿no? El adulto mayor casi siempre requiere de algún tipo de servicio de rehabilitación, y cuando requiere estos servicios de rehabilitación, nosotros nos tenemos que dar a la tarea de dar un proceso íntegro que actualmente tiene que ir con base al sistema biopsicosocial que propone la OMS, que ya deja de ver a la persona únicamente como un pedazo de carne o como únicamente alguien con piernas que se mueve y que casualmente hace un par de cosas más, ¿no? O sea, actualmente ya conjuntamos la parte social, la parte física y de igual manera la parte mental para poder hacer un modelo el cual nos dé una idea un poco más completa de cómo realizar el abordaje apropiado a nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué hablar acerca de caídas? Las caídas tienden a ser un problema bastante recurrente en el adulto mayor. Una caída, de hecho, puede llegar a causar una alteración significativa en cómo lleva la persona su día a día y qué es lo que puede realizar y qué es lo que ya no puede realizar. La OMS define las caídas como todo evento el cual precipite de manera involuntaria a una persona contra el piso, ¿vale? Esto muy simple, pero hay que ponerle nombre a todo lo que nosotros hablemos. Las caídas tienden a ser un problema bastante frecuente. De hecho, si hablamos acerca del adulto mayor, por lo general las diferentes entidades de salud pública del mundo tienden a recopilar datos respecto a qué tan frecuentes son las caídas o los problemas de salud
en todo el tipo de pacientes, ¿no? En el caso del adulto mayor, por lo general podemos observar que entre el 30 y el 50% de los adultos mayores sufre al menos una o dos caídas al año. Estos son datos de la Asociación Americana del Retiro, o la ARP, y la ARP, pues básicamente recopila esto año tras año para darnos una idea de qué tan relevante es el abordaje de las caídas para ellos. Ahora, una caída puede llegar a tener todo tipo de consecuencias, ¿no? Desde consecuencias tan graves como los traumatismos craneoencefálicos, fracturas, rabdomiolisis, pueden llegar a ocurrir de igual manera diferentes alteraciones sistémicas, así como también simplemente contusiones o simplemente problemas de hematomas, etcétera, ¿no? Todo depende de varios factores, uno de ellos la gravedad y la fuerza de la caída, y otro de los factores más importantes para poder determinar qué tan buena va a ser la recuperación del paciente es la estadía del tiempo en el piso. A mayor cantidad de tiempo pasa el paciente en el piso, peor es el pronóstico de recuperación. Entonces, bueno, aquí hay solo como algunos datos de cuáles son las consecuencias que tienden a ocurrir y qué es lo que puede llegar a pasar si un paciente sufre una complicación mayor, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros en cuanto a las caídas? A grosso modo, nosotros evaluamos, detectamos, prevenimos e intervenimos. Todo actualmente ya dentro de un marco biopsicosocial. No hay que perder de vista esto porque anteriormente creo que al menos yo dentro de mi proceso de formación, pues no se hizo quizás tanto hincapié en cómo realizar este tipo de abordaje biopsicosocial, ¿vale? Que creo que es algo que va a ir cambiando a través del tiempo y que es sumamente relevante para poder darnos una idea real de qué es lo que tenemos que realizar con nuestros pacientes. Así que, como evaluamos, primero que nada, pues hay que considerar que existe una herramienta muy importante para nosotros que se llama la valoración geriátrica integral. La valoración geriátrica integral contiene 4 grandes esferas, las cuales nosotros vamos a evaluar con distintas baterías y test. La finalidad de esta plática no es ahondar realmente en cada una de las baterías, pero a grandes rasgos, pues puedo llegar a mencionar cuáles son las más importantes, ¿no? Dentro de las baterías mentales podemos mencionar acerca del mini mental, podemos hablar acerca del test de Pfeiffer, hay distintos tests los cuales ayudan a medir el nivel cognitivo de nuestro paciente y este nivel cognitivo al final del día tiene una correlación importante con las caídas. En un momento más vamos a hablar acerca de por qué. De igual manera, la evaluación funcional, es decir, ver qué tan capaz es nuestro paciente de realizar las actividades del día a día por su cuenta. En este caso, lo que valoramos son las actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentadas y de igual manera las actividades avanzadas. Siendo actividades básicas, creo que todos sabemos el poder comer, el poder pasar al baño, el poder cambiarnos la ropa, levantarnos, movernos, etcétera, ¿no? Y siendo de igual manera las actividades instrumentadas, toda aquella que requiera tomar algún tipo de objeto o algo para realizar las actividades, ¿vale? O sea, dinero, teléfono, etcétera, ¿no? Podemos hablar de mil cosas. Y las actividades avanzadas son todas aquellas las cuales requieran interacción con nuestro medio. En este caso son, por ejemplo, el poder viajar, el poder realizar las compras de manera íntegra, etcétera, ¿vale? Escalas como lo son Lawton y Brody, Bartel, etcétera, son ideales para poder medir estas actividades y para poder dar un puntaje y conocer qué tanta limitación existe para nuestros pacientes. De igual manera, la parte social actualmente tiene un peso muy importante. ¿Y por qué? Creo que durante la licenciatura tenemos un enfoque muy físico, valoramos el movimiento, aprendemos perfectamente todas las fases de la marcha, los músculos, etcétera, y se nos olvida que al final del día somos seres sociales, ¿no? Nosotros requerimos de el convivir en sociedad para poder mantener una salud mental apropiada. De hecho, hay muchos estudios que hablan acerca de cómo personas las cuales mantienen buenas relaciones sociales llegan a vivir más tiempo y de mejor forma. Posteriormente les puedo pasar un video para quien guste, muy interesante respecto a este estudio que se realizó en Italia, en una isla que existe una gran cantidad de gente centenaria y que ellos llevan una dieta alta en grasas, muchos de ellos son sedentarios, que con esto no estoy animando a nadie a ser sedentario, pero muchos de ellos son sedentarios y de igual manera cumplen con ciertas características que en principio dirían que la persona no puede vivir ni tanto tiempo ni tan bien, ¿no? Así que la explicación que encontraron los investigadores en este caso es que tenían un componente social muy importante y que este componente social les ayudaba a mantenerse en buena salud y no solo en buena salud, sino también a vivir más tiempo, ¿vale?
Y por último, la valoración que todos nos sabemos, yo creo, de pe a pa, que es la valoración clínica. O sea, el valorar desde arcos de movimiento, pruebas especiales, pruebas musculares, observar signos clínicos en nuestros pacientes, toda esta parte que en verdad nosotros aplicamos en el día a día, que incluso la aplicamos yo creo casi todos sin que nadie nos lo pida, vamos por la calle, vemos a alguien cómo camina, mira la vasculación, mira esto, bla, bla, ya. Somos fisios, ¿no? Al final del día. Entonces, son varias cosas que nosotros ya sabemos realizar y que, bueno, creo que es la parte que nosotros valoramos de manera más normal. Sin embargo, creo que en muchas ocasiones nos olvidamos de evaluar las otras tres partes que también tienen una relevancia muy importante para nuestros pacientes y en un momento más vamos a ver el por qué. Ahora, no hay que olvidar, conforme nosotros vamos envejeciendo, existen una serie de cambios en nuestros cuerpos. Estos cambios son cambios absolutamente normales, de los cuales no tenemos por qué pensar que tienen algo de malo. Simplemente estas adaptaciones nuevas pueden llegar a causar que nuestro sistema sea menos eficiente, ¿vale? Y es muy importante de igual manera, y esto no lo digo solo yo, sino también nuevos estudios, el cómo nosotros le decimos a nuestro paciente que estos cambios realmente no son algo malo para evitar sobre todo el catastrofismo, ¿vale? El catastrofismo básicamente implica que el paciente le decimos, bueno, es que tú tienes mal tu sistema propioceptivo y a raíz de que tienes mal tu sistema propioceptivo te vas a caer más. El paciente en automático se predispone a que esto está mal y no solo se predispone a ello, sino que constantemente le da vueltas al asunto hasta que llega el punto en el cual sufre la caída, ¿vale? Así que es muy importante que nosotros seamos capaces de darle este enfoque, el cual sea un poco más holístico y mencionar que son cambios normales, cambios los cuales ocurren, nos van a ocurrir a todos y los cuales vamos a ir observando, ¿no? Desde cambios en la conductividad nerviosa, cambios en la cantidad de fibras musculares y de igual manera el tipo de fibras, porque cuando nosotros somos jóvenes o estamos en una edad óptima, pues nuestras fibras tienden a encontrarse un poquito más equilibradas entre fibras rápidas y lentas, pero el adulto mayor tiende a presentar un predominio grande en cuanto a fibras lentas, ¿no? Y de igual manera, una condición que conocemos como sarcopenia, que si bien la sarcopenia no es la regla para todo el adulto mayor, anteriormente se decía todos los adultos mayores van a pasar por un proceso de sarcopenia. Actualmente la investigación nueva nos ha demostrado que el adulto mayor que se mantiene físicamente y socialmente activo no presenta estos problemas de manera tan significativa. Así que, bueno, es importante considerar esto, es importante considerar de igual manera que a nivel del sistema vestibular observamos menor cantidad de cilios y los cilios, pues recordemos que tienen esta función súper importante de mantener el equilibrio a nivel de la cabeza. El sistema visual, observamos cómo este comienza a degenerarse, hay menor percepción a la luz, hay menor percepción hacia tonos oscuros, de igual manera el campo visual se reduce ligeramente, hay muchos pacientes y personas las cuales tienden a desarrollar cataratas, se deterioran las máculas, etcétera, ¿no? Así que estos cambios son normales, sin embargo, tienen un impacto muy importante en cómo se comporta el cuerpo y cuáles van a ser las diferentes variantes que vamos a observar en nuestros pacientes. Dicho esto, han habido una gran cantidad de investigaciones las cuales impactan y deberían impactar subsecuentemente en cómo nosotros llevamos a cabo nuestra práctica clínica. ¿Qué factores tenemos que considerar? Primero que nada, yo creo que la clave para un buen tratamiento tiene que ser una anamnesis extensa, ¿vale? Algo que nos ayude a determinar de manera tanto puntual como generalizada qué es lo que está pasando con nuestro paciente. Y uno de los primeros factores a tomar en cuenta es cuántos fármacos consume nuestro paciente, ¿vale? En este caso, si nosotros hablamos acerca del adulto mayor y los síndromes geriátricos, que si nosotros estamos familiarizados con esta parte de la geriatría, pues un síndrome geriátrico básicamente es un problema el cual nosotros no podemos encasillar dentro de las clasificaciones típicas de una patología, ¿no? O sea, si nosotros hablamos acerca de una guanartrosis, pues ya sabemos exactamente que nos referimos acerca del desgaste del cartílago, tiene unos signos clínicos muy marcados, rigidez, dificultad para realizar la marcha, dolor exacerbado con el movimiento, en casos un poco extremos, pues la inflamación, etcétera, ¿no? En este caso no tiene estos síntomas tan marcados y en muchas ocasiones vamos a poder observar variaciones grandes entre los pacientes.
En este caso, el síndrome de polifarmacia o el consumir una gran cantidad de fármacos es un punto importante a considerar. Diversos estudios han mencionado que el consumo de 4 fármacos o más hace mucho más propenso a un adulto mayor a sufrir caídas. Este mismo estudio se dio a la tarea de investigar y bueno, cuáles son los fármacos que más consumen las personas que se caen. Bueno, algunos de estos fármacos son principalmente los fármacos psicotrópicos, las benzodiazepinas y de igual manera los fármacos los cuales se utilizan para tratamiento de condiciones cardiovasculares. Todos estos fueron algunos de los que se encontraron que tendían a causar mucha mayor propensión a las caídas debido a la alteración del sistema cardiovascular y de igual manera a las alteraciones a nivel de la conciencia. ¿Qué es lo que pasa con una persona la cual consume mayor cantidad de fármacos? Por lo general su velocidad de la marcha se encuentra disminuida y la zancada de igual manera también se disminuye de manera significativa. Que estos dos son factores los cuales podemos observar que se encuentran correlacionados directamente con el sufrir caídas. Y bueno, esto no lo digo yo, o sea, no me lo saqué de la manga, esto lo dice Galvadón y todas las personas que trabajan con ella. Este es un estudio muy nuevo de 2020, el cual se publicó en el Journal of Geriatric Physical Therapy de la APTA y el cual da pie a conocer realmente cuáles son los fármacos los cuales llegan a tener estas interacciones negativas para nuestros pacientes, ¿no? Entonces, una recomendación grande para nosotros dentro de nuestra entrevista terapéutica es siempre darnos a la tarea de conocer cuántos fármacos consume nuestro paciente. Esto puede llegar a ser desafiante, ya que incluso hay veces que el paciente no lo sabe o no lo recuerda, y es muy importante por esto tener esta comunicación que menciona Adrián, que es con un equipo multi o interdisciplinar. De igual manera, en dado caso de que la persona cuente con un cuidador debido a algún tipo de situación o condición la cual lo lleve a encontrarse en una situación de discapacidad mayor, pues es importante también hablar con el cuidador para no dejar escapar ningún detalle, ¿vale? Esto nos va a ayudar a darnos una idea de qué es lo que está pasando. Y yo sé que muchos de ustedes se preguntarán, bueno, está consumiendo 6 fármacos, ¿qué puedo hacer yo? Realmente dentro de nuestra práctica, pues no está permitido, al menos en este país, supongo que en otros países, sobre todo por ejemplo en Inglaterra, que sí el fisio tiene cierta capacidad para prescribir fármacos, se puede llegar a cambiar, pero aquí no podemos cambiarlo, ¿vale? Aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es hablar con el médico a cargo y mencionarle que este puede llegar a ser un factor que está afectando de manera física, ¿vale? Ya el médico a cargo será la persona que valore tanto dosis, cantidad de medicamentos, frecuencia, etcétera, ¿vale? Pero la polifarmacia es algo que nosotros tenemos que detectar. Consumo de 4 o 5 fármacos es un factor importante para sufrir caídas. ¿Qué otros factores tenemos que llegar a considerar nosotros? Una evaluación muy extensa del miembro inferior. En muchas ocasiones vamos a observar de manera normal una disminución tanto de la fuerza como del arco movimiento. Algunos de los factores más importantes son, por ejemplo, la dorsiflexión del tobillo y de igual manera el movimiento de la articulación metatarsofalágica. Es muy importante que nosotros hagamos una evaluación muy concienzuda y de igual manera que seamos capaces de determinar si esta es la causa o no del por qué se están presentando las caídas. De igual manera, las comorbilidades, es decir, patologías que se presentan anexas que pueden llegar a aumentar el riesgo de sufrir esto. En este caso, la diabetes es una comorbilidad bastante importante, ya que la diabetes tiende a causar condiciones paralelas y anexas a ella, ¿no? Como lo son el pie diabético o la neuropatía diabética. En este caso, casi siempre vamos a observar que el paciente tiende a presentar disminución de sensibilidad, por momentos hormigueos o, bueno, las parestesias, que las conocemos nosotros de manera médica, y de igual manera una serie de sensaciones anómalas en el pie que pueden llevar a que el paciente caiga, ¿vale? Dentro de esto clasificamos al dolor y a la pérdida sensorial. De igual manera, un calzado inadecuado o el cual no se adapte apropiadamente a nuestro paciente puede llegar a causar que éste caiga, o de igual manera un calzado el cual ya se encuentre muy desgastado. Nosotros podemos llegar a valorarlo de manera muy simple, observando y preguntando también al paciente qué tan cómodo se siente con él. Y otro punto importante también sería observar si el paciente presenta algún tipo de deformidad en el pie o el arco plantar. Hay otra serie de factores de riesgo. Nosotros podemos llegar a evaluarlas por distintas formas, ¿no? La fuerza por balance muscular, le pedimos a la persona que empuje en contra de nosotros, dinamometrías, el test de prueba de agarre papel,
en el cual le pedimos a la persona que trate de tomar con sus dedos una hoja o algún otro utensilio que tengamos, y de igual manera otra serie de test un poco más específicos para el pie. En cuanto al rango de movimiento, pues creo que todos sabemos usar goniometría, las escalas para valorar dolor, y podríamos seguir hablando acerca de esto durante mucho tiempo. Sin embargo, pues no es el objetivo de la plática, ¿no? Ahora, un factor que casi siempre se nos ha escapado a nosotros como oficios es la parte mental. ¿Qué tan bien se encuentra cognitivamente mi paciente? Y es que actualmente, y yo creo que esto me lo va a saber decir mejor Adrián que yo incluso, el dolor crónico es una patología la cual se encuentra directamente relacionada junto con una serie de factores cognitivos bastante importantes, ¿no? O sea, el paciente que presenta dolor crónico casi siempre presenta algún tipo de condición psicológica anexa a él, llámese depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Y ocurren todos estos fenómenos de sensibilización central y bueno, ya este es otro tema totalmente aparte, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que han hallado diversos estudios que se correlacionan junto con el adulto mayor? Primero que nada, el adulto mayor que tiende a sufrir mayor cantidad de caídas presenta kinesiofobia, o sea, el miedo al movimiento, ¿vale? En un estudio en Corea, básicamente lo que hicieron ellos fue preguntarle a las personas, ¿usted tiene miedo de caer? Quienes contestaron que sí, tendieron a presentar con mucha mayor frecuencia caídas. Y por ende, el simple hecho de que nuestro paciente comente que tiene este miedo o esta inseguridad, lo vuelve o predispone a que él sufra este tipo de caídas, ¿vale? Y un último factor tiende a ser la depresión. La depresión, recordemos que es una condición clínica en la cual podemos observar un desorden en cuanto a la secreción de ciertos neurotransmisores, y esta condición clínica lo que termina por causar es un bajo ánimo, de igual manera cambios de humor drásticos, etcétera, ¿no? ¿Qué es importante en este caso? Que nosotros dentro de nuestra valoración notemos si nuestro paciente presenta alguna de estas condiciones clínicas. Nosotros somos el personal apropiado para tratar la depresión. La realidad es que probablemente no, o al menos que ustedes tengan algún tipo de entrenamiento específico para esto mismo, pero creo que el fisio del día a día no está capacitado para hacerlo, ¿no? Pero en este caso debemos de contar siempre con equipo multidisciplinar o interdisciplinar para poder realizar un abordaje apropiado, ¿vale? La kinesiofobia, pues recordemos que nosotros podemos irla tratando principalmente por medio de educación. Educar al paciente es una de nuestras herramientas más importantes como oficios. Y la educación al paciente no tiene por qué volverse algo intrincado o algo del cual el paciente diga, hoy no entiendo absolutamente nada, ¿no? Hay una gran cantidad de videos en YouTube los cuales hablan sobre dolor crónico, qué es este y por qué se presenta, ¿no? Porque en muchas ocasiones nosotros asociamos el dolor con daño tisular, y la realidad está en que en el dolor crónico no siempre existe esta correlación entre dolor y daño tisular, ¿no? Así que lo que nosotros deberíamos realizar, o al menos lo que nosotros tendríamos que hacer, es una educación muy a conciencia con nuestro paciente, y de igual manera ir realizando movimientos y también ejercicios los cuales ellos disfruten de manera significativa. Hay una gran cantidad de estudios que abordan una N cantidad de ejercicios, ¿no? Desde ejercicios para zona lumbar, ejercicios para tren inferior, etcétera, ¿no? Todos los estudios, o al menos la amplia mayoría que han salido recientemente, concluyen que no hay exactamente un mejor tipo de ejercicio, sino el que se termina por completar es el mejor, ¿no? Y cómo completa el paciente sus ejercicios o lo que tiene que realizar cuando lo disfruta. Así que lo que nosotros tenemos, o al menos podemos cerciorarnos de realizar, es preguntarle al paciente qué le gusta, qué no le gusta, cómo le gusta realizarlo, cuáles son las cosas que más le gusta hacer, y de esta forma no nos vamos a encontrar con el cuento del día a día del ¿realizó esos ejercicios? No. Oh. Ya vamos a tener como un poco una mejor idea como cómo abordar al paciente y qué es lo que nosotros vamos a poder realizar para poder lograr esta adherencia a los diferentes programas, ¿no? Una vez más, esto no lo digo yo, esto es un estudio el cual básicamente se dedicó a correlacionar cuáles sean los principales factores físicos y psicológicos que afectaban al paciente, el cual tendía a sufrir de caídas, ¿no? Y es un estudio también muy reciente de 2020, el cual básicamente aborda todos estos factores.
Así que, ¿qué es lo más importante? Que nosotros realicemos una evaluación extensa. Nuestra evaluación normalmente tiende a enfocarse mucho a factores físicos. Es importante que no olvidemos que el paciente es un componente biopsicosocial y que tienden a haber condiciones las cuales pueden llegar a causar las caídas que no necesariamente son físicas o que están teniendo una repercusión a nivel físico. Esto en un principio es un poco difícil de comprender y en muchas ocasiones el ponerlo en práctica es romper con muchos paradigmas que nosotros traemos, ¿no? Y de igual manera vuelve nuestra terapia totalmente no convencional. Pasamos de el realizar electroterapia, ultrasonido, masaje, movilizaciones, a realizar sesiones completas de educación, a realizar sesiones completas de movimiento, a realizar sesiones completas activas, y este cambio es benéfico tanto para nosotros como las personas que tratamos, ¿no? Y recordemos, nuestro abordaje debe de ser preferente biopsicosocial, ¿vale? Hay que grabarnos muy bien esto en la cabeza. Yo creo que es algo que tenemos que procurar todo el tiempo y es muy importante que nosotros seamos capaces de llevar esto de la teoría a la práctica, ¿vale? ¿Cómo intervenir? Bueno, hay una gran cantidad de formas de intervención. Primero que nada, existen los programas de prevención de caídas, los cuales ya hay una gran cantidad de programas perfectamente detallados, como por ejemplo puede llegar a ser el programa de prevención de caídas Otago, que fue desarrollado en Nueva Zelanda, el programa de prevención de caídas del NHS o del Sistema Nacional Británico, el de la ARP o la Asociación Americana del Retiro. Tratar siempre de que lo que nosotros realicemos sea personalizado. O sea, si ustedes al final de esta sesión me preguntan, bueno, ¿y qué hago? Yo les diría, vale, pues primero evalúa. Y ya que has evaluado y ya que tienes esta idea de qué es lo que tienes que hacer realmente, es cuando vas a comenzar a realizar la intervención. Hay pacientes que realmente son intervenciones muy simples y que con cambiar dos, tres factores físicos, darles la confianza y la educación, están listos, ¿no? Y hay pacientes que tienen contextos mucho más complejos, como lo son patologías como el EBC, patologías como el Parkinson, patologías crónico-degenerativas, las cuales a la larga pueden llegar a causar no solo afectaciones a nivel físico, sino también a nivel neurológico, ¿no? Así que aquí va a depender 100% de el por qué está cayendo mi paciente. Y de igual manera, otro punto importante es atender de manera temprana el por qué cae el paciente y no solo esto, sino también darle las herramientas para que en dado caso de que haya caído sea capaz de levantarse. En otros países, de igual manera, se realizan visitas a casa del paciente para poder saber qué es lo que sucede dentro del hogar y poder realizar una reconfiguración a grandes rasgos y que el paciente pueda llegar a tener un hogar el cual sea mucho más sencillo que no caiga, ¿no? Aquí en México, pues normalmente no tenemos esa costumbre y en muchas ocasiones tenemos un mal diseño arquitectónico, el cual lleva a que las personas caigan con mayor facilidad. Pequeños desniveles entre pisos, que yo creo que casi todos tenemos uno, de hecho, acá al lado mío hay uno, así como un pequeño pasito, el cual no tiene ningún sentido, pero bueno, cuando construyeron la casa y lo dejaron. De igual manera, en muchas ocasiones tenemos pasillos mal iluminados, tenemos una gran aglomeración de cosas y todos estos factores pues pueden llevar a que el paciente caiga, ¿no? Puertas las cuales no tienen una amplitud de apertura necesaria. Bueno, ya aquí es un rollo el cual totalmente aparte, ¿no? Así que, ¿qué desafíos van a existir para nosotros en el futuro? Actualmente, muchas de las guías clínicas hablan que la terapia grupal tiende a ser la mejor alternativa para el tratamiento por muchas cosas, ¿no? Primero que nada, pues se juntan una gran cantidad de personas con condiciones similares, se genera empatía entre ellos, se generan nuevas conexiones sociales, se genera mayor adherencia a los programas porque estas personas entre ellos se motivan para poder seguir adelante, etcétera, ¿no? Sin embargo, pues estamos viviendo una situación la cual evita que nosotros estemos conglomerados en grupos grandes y no solo eso, sino una situación en la cual el adulto mayor es muy vulnerable por una gran cantidad de causas. Y de igual manera, pues aquí llega la pregunta de qué tan efectiva va a ser la telerehabilitación. Hay ya diversos estudios que están tratando de adaptar los diferentes tipos de programas de prevención de caídas a telerehabilitación o a software, ¿no? Por ejemplo, el artículo que les coloqué aquí es de un programa que se conoce como el Stantold y el Stantold básicamente lo que estipula es que
tradujo el programa Otago hacia un Xbox, ¿no? Y entonces lo que hace la persona es que se le da el Xbox con el software, lo coloca en su sala, coloca el Xbox junto con el Kinect. Realmente es de costo relativamente bajo, es para un Xbox 360, que fue la generación pasada de Xbox. Y casi todos tienen una tele en casa, entonces pues es mucho más barato adquirir el stand-off, que ya viene dosificado, que ya viene previamente realizado, que estar pagando terapias constantemente, ¿no? Así que bueno, va a tocar reinventarnos, va a tocar que nos cuestionemos qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, ¿no? Y bueno, como conclusión, como les mencionaba, creo que de lo más importante es esta evaluación extensa, ¿no? Que no se nos escape ningún factor, ¿eh? Es un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ir mucho más allá de solo factores físicos. Creo que todos sabemos perfectamente cómo hacer los factores físicos. Ahora viene una parte de adaptación a detectar factores biopsicosociales y el cómo abordarlos. La educación y la evaluación siempre van a ser vitales para nuestra intervención. Yo siempre he creído que si bien no es malo conocer muchas técnicas de intervención, lo más importante es saber evaluar a fondo a nuestros pacientes para una vez que nosotros realicemos esta evaluación, pues sea mucho más sencillo realizar el abordaje, ¿no? Y eso sería todo de mi parte. Ahora sí, dejamos ronda de preguntas. No sé si Adrián nos ayude a moderar o si contesto directamente en el chat. Ok, sí, pues muchísimas gracias, Mau. Muchas felicidades también por la presentación. Parece que estuvo bastante precisa, muy concisa y muy puntual, ¿no? Con respecto al título y a lo que prometía. Muchísimas gracias. Y bueno, pues abrimos en este momento el foro de preguntas por si alguien está interesado en hacerle alguna pregunta a Mau para que lo aprovechen. ¿Ok? Entonces, lo pueden hacer directamente. Recuerden que pueden abrir la opción de su micrófono o lo pueden escribir en el chat y yo con mucho gusto puedo leerlo. Entonces, no sé, bueno, ¿alguien de ustedes está interesado en hacer alguna pregunta? Bueno, mientras se van animando, yo la verdad es que sí tengo bastantes preguntas, Mauricio, entonces igual ahorita en lo que el público se va animando y va pensando acerca de las preguntas. Pues mira, la verdad es que es un tema que es bastante complejo en muchos sentidos, porque como bien lo decías, creo que hay que romper paradigmas, ¿no? Y desde hace ya algún tiempo que yo también sostengo mucho que el modelo tradicional, el cual la mayoría de nosotros recibimos, pues deriva de un modelo biomédico que poco tiene que ver con el modelo biopsicosocial actual, ¿no? Y encima, además de que hoy día está muy en boga el modelo biopsicosocial, la realidad es que sabemos nada. O sea, sabemos nada. Y la otra realidad y la otra triste realidad es que llegamos al consultorio, llegamos a la clínica, al hospital, a nuestros centros de trabajo y parece que de inmediato te pones tu uniforme donde vas a hacer fisioterapia tradicional, ¿no? Igual, pues llegas, medio lo evalúas o a lo mejor ya viene con una evaluación médica, lo tumbas en la camilla y vamos a hacer técnicas. Entonces, a veces creo que eso pues confluye justo en que no podamos abrirnos un poquito más hacia la expectativa de lo que tú bien mencionabas con respecto a hacer una evaluación, me parece que es súper extensa, muy, muy extensa con los adultos mayores. Y encima, además de hacer una evaluación muy extensa, pues tienes que abrirte a otras posibilidades de que tu sesión de fisioterapia o tu tratamiento no va enfocado únicamente a aplicar técnicas, sino que puedes hacer uso del 50%, más del 50%, incluso hasta el 100% de tu sesión en hacer una intervención de educación, ¿no? Cosa Claro. que nunca la hacemos. ¿Cómo tú podrías recomendarnos o qué podrías recomendarnos con respecto a estos temas de que al final sigue siendo un tema muy complejo por el sentido, por el simple hecho de, no sé, me atrevería a decir una cuestión de costumbre, ¿no? O sea, estamos tan acostumbrados, tan arraigados a, hacer los fisios tradicionales que incluso tú mencionabas, muy
mecanicistas, ¿no? Vamos a evaluar músculos, vamos a evaluar tendones y arcos de movilidad y ya, ¿no? O sea, pareciera que lo psicológico, lo cognitivo, pues queda de lado, ¿no? ¿Cómo podrías tú hacernos esta recomendación? Mira, yo creo que actualmente tenemos una gran cantidad de herramientas así increíble, ¿no? Y yo creo que el simple hecho de mostrarle a un paciente un video de YouTube de 5 minutos que explique qué es el dolor crónico de manera alcanzable para ellos, porque claro, el paciente te pregunta a ti, ¿qué es el dolor crónico? No, pues es un fenómeno de sensibilización central, ocurren una serie de cambios en la cual funcionan la sinapsis y la cantidad de neurotransmisores, etcétera, ¿no? Y tú te vas como muy a fondo, le tiras todo lo que tienes a tu explicación, porque pues tú eres un profesional de la salud que ya estudió respecto a dolor crónico y que tiene una muy buena idea de qué es, y el paciente se queda así como, ah, bueno, va, chido, ¿no? O sea, bien con los neurotransmisores. A mí de manera personal, lo que me ha funcionado mucho es utilizar el celular dentro de la sesión. O sea, tengo ya bien ubicado un video de la Sociedad Australiana que habla acerca del dolor crónico, qué es, por qué pasa, y el cual es muy conciso. O sea, es un video el cual 5 minutos, tú le dices al paciente, toma, ahí está. Si no sabe inglés, subtítulos, no pasa nada. Y este video le dice, el dolor crónico no siempre significa que tú tengas un daño tisular y el dolor crónico tiende a afectar muchos aspectos de tu vida, ¿no? Entonces, se va como a términos muy sencillos, el paciente lo termina de ver y termina con una idea a grandes rasgos que es bastante buena para ellos de qué es el dolor crónico. De igual manera, pues contamos con aplicaciones, con X cantidad de cosas para poder realizar este abordaje de manera un poco más simple, ¿no? Y todo está aquí, o sea, tú agarras tu celular y en cuanto agarras tu celular ya puedes tener acceso a una gran cantidad de información increíble, ¿no? Yo creo que esas son herramientas las cuales podemos ir abordando y las cuales podemos ayudarle al paciente a que comprenda un poco mejor qué es lo que está pasando, ¿no? Porque en muchas ocasiones al no tener idea, pues tienden a causar este fenómeno de catastrofismo y el catastrofismo nos lleva a la kinesiofobia y la kinesiofobia después ya nos lleva a que el paciente decida de plano no moverse y cuando se mueve se cae, ¿no? Entonces, el simple hecho de utilizar estas herramientas, yo creo que es bastante positivo, ¿no? Y es algo que yo creo que todos tenemos a la mano para incorporar a nuestra práctica clínica de manera muy simple. De manera personal, no solo uso videos, uso de igual manera aplicaciones, por ejemplo, un pequeño atlas de anatomía para explicar muy rápido distintas partes del cuerpo. Bueno, está compuesto así, 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 así. O sea, aquí es totalmente interactivo, la persona puede ir presionando, puede ir viendo qué es lo que tiene acá y es sumamente educativo, ¿no? Que pues, si bien tú y yo recordamos la anatomía porque la llevamos en la licenciatura, pues el ser humano promedio realmente en ningún momento se cuestionó cómo funciona su cuerpo, qué es lo que tiene, ¿no? Ujú. Así que todas estas herramientas están muy simples, están muy a la mano. Yo creo que como fisios siempre tenemos como cierta responsabilidad, no solo de ser fisios, sino también como de ser un poco pedagogos, como el tratar de que el paciente entienda y realmente haga que haga suyo el conocimiento, ¿no? El decir, bueno, mi dolor se presenta así, no necesariamente es porque tenga yo algo mal, realmente puede llegar a ser por muchas causas y bueno, quizás sea lo que más está limitando el realizar mi vida, ¿no? Y de igual manera no creernos que todo el abordaje lo podemos hacer nosotros. Yo creo que eso también es de lo peor que podemos hacer. O sea, el decir, bueno, es que llegó el paciente con, te voy a contar un caso personal, un paciente que llegó a mí por dolor lumbar, este paciente venía con dolor lumbar exacerbado por periodos de ataques de ansiedad, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo hacer una intervención física, yo puedo hacer una intervención de educación, pero llega como hasta un punto en el cual yo puedo, ¿no? Porque pues claramente yo no soy psicólogo y no le puedo dar las herramientas para que él pueda lidiar con los ataques de ansiedad. Entonces, saber hasta dónde y decir, bueno, ¿sabes qué? Mi responsabilidad llegó hasta acá, yo te voy a derivar. Supongo que debe haber fisios los cuales tengan conocimientos un poco más extensos respecto a evaluaciones e intervenciones en salud mental, pero si no los tenemos, yo creo que lo ideal es saber reconocer hasta dónde llegamos y qué es lo que nosotros podemos aportarle al paciente, ¿no? Ok, sí, sin duda, me parece algo muy interesante, ¿no? Y sí, yo creo que tenemos mucho que ser mucho, muy pedagogos, mucho. O sea, con todos, absolutamente con todos los pacientes. Ahora, con respecto a la evaluación, que puede ser muy extensa, igual al final
siempre me parece que como clínicos nos formamos con pacientes, ¿no? O sea, parece que la cuestión de la normalidad, vamos a decirlo así, ¿no? Entre comillas, la cuestión de la normalidad, que tú explicabas muy bien, por ejemplo, que el envejecimiento es un proceso de involución, ¿no? Es una adaptación de nuevos cambios, donde simplemente pues vas perdiendo algunas cosas. ¿Cómo haces esta diferencia? Porque si yo evalúo a un adulto mayor, por ejemplo, vamos con algo muy, muy fácil, ¿no? Por ejemplo, la propiocepción. Entonces, yo pudiera pensar eh, que, que el nivel propioceptivo de un adulto mayor tiene que ser igual o similar al de una persona promedio, ¿no? O sea, 30 años. Las escalas que tú mencionas, por ejemplo, hacen esta diferencia, o sea, viene este margen de diferencia, por ejemplo, o tú tienes que empezar a ver, pues, bueno, al final si quieres tratar a adultos mayores, me parece que también lo lógico es que estudies mucho más con respecto a realmente cuáles son esos cambios fisiológicos que se espera y en cierto modo cómo es que son medibles o asequibles para que podamos saber cuánto sí se ha perdido y cuánto no. Mira, por suerte existen una N cantidad de estudios increíbles respecto a qué cambios se van dando y cómo se dan. Por ejemplo, ¿no? El test de marcha de 2 minutos, pues este ya viene desglosado por edad y por sexo, cuánta es la velocidad, la cantidad de pasos y de igual manera algunos otros valores de signos vitales que presentan las personas, ¿no? Estos, si nos damos a la tarea rápida de googlear, si quieres que te sea honesto, pues no me lo sé de memoria, siendo muy honestos, hay que darnos a la tarea de buscar las tablas. Ya comparando el valor de la persona con el valor de referencia de la tabla es mucho más sencillo. Casi todos los estudios dividen a los adultos mayores en 3 grupos grandes, ¿no? Así, el adulto mayor, el adulto mayor en una segunda etapa y el adulto mayor que ya es muy mayor, ¿no? Y ya el adulto mayor muy mayor casi siempre es personas que clasificamos de los 85 años o más. Esto va a depender mucho de la bibliografía que nosotros encontremos. Realmente no hay una unificación de criterios para todos. Casi todas las guías que yo utilizo son las que utilizan por parte del sistema de salud británico por mi formación de maestría, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chile tienen una N cantidad de estudios en esto y ellos tienen sus propios valores de referencia. Creo que es en Latinoamérica. En Brasil también tienen Latinoamérica sus propias escalas y sus propios parámetros. Y pues ya con base a ello nosotros comparamos. Entonces, ¿qué es importante? Que nosotros antes de realizar la evaluación sepamos cuáles son las herramientas que vamos a tener a la mano, porque el pecado no es conocerlas a la memoria, ¿no? O sea, creo que es muy difícil que te memorices, sí, esta persona que tiene 68 años, que entra en el grupo de adultos mayores únicamente, pues va a tener una velocidad de marcha de 2.5 metros sobre segundo, ¿no? Es realmente muy difícil. Yo creo que pues si tienes una memoria fotográfica increíble lo vas a poder hacer, pero si eres un ser humano estándar como yo, lo más probable es que vas a tener que realizar una pequeña búsqueda, vas a tener que darte a la tarea de encontrar cuáles son los valores de referencia y listo, ¿no? Pero sí, si hay valores adaptados para casi todo, o sea, si nosotros nos damos a la tarea de buscar, vamos a encontrar valores normativos para velocidad de marcha, para de igual manera por ejemplo, el Time Get Up and Go o el test de levántate y anda también tiene una gran cantidad de variación dependiendo de cuál es la edad. También todos estos test de fuerza, el Short Physical Performance Battery, también tiene una variación dependiendo de cuál es la edad a que la estamos aplicando, etcétera, ¿no? Y ya con base a ello, teniendo nuestros valores de referencia, pues nosotros podemos saber si nuestra persona entra dentro del valor estándar o no. Ahora, aquí hay otro punto muy importante, que yo creo que es donde entra la parte crítica. Realmente, este es un cuestionamiento un poco más propio, es qué tan válidas son todas esas escalas para nosotros, porque esas escalas están hechas casi todas en poblaciones europeas o norteamericanas, ¿no? Exceptuando quizás a las de Chile, que son lo más cercano a nosotros, y eso yo diría muy más o menos. Todas estas escalas se hacen en una población distinta. Entonces aquí sí hay que meterle como un poco de criterio y también bastante
sí hay que tener mucha experiencia en el área, o sea, ahora sí que hay que tratar para darnos cuenta de qué es muy normal y qué no. Ujú. Pero pues a grandes rasgos podemos darnos una idea con esto. Ok, muy bien. Am, ¿Alguien tiene alguna eh, pregunta? De entrada, Inri Santa Cruz, bueno, te pregunta, Mauricio, dice, comparando la cultura de Inglaterra sobre fisioterapia en adulto mayor a México, ¿es muy significativa? Sí. Sí, bueno, claramente la diferencia en cuanto a formación, en cuanto a las bases que se dan allá, pues son bastante significativas, ¿no? Hay que rellenar un poco un hueco en cuanto llegas allá de cosas que muchas veces no se nos da aquí, ¿no? O sea, de hecho, para poder practicar allá se nos pide que nosotros hayamos tenido muchas clases sobre diagnóstico, imagenología de todo tipo, que creo que pues no en todas las universidades se brinda, y de igual manera pues también se pide que hayamos tenido práctica supervisada por al menos 1000 horas. O sea, tener a alguien como a un lado de ti diciéndote, estás bien, estás mal, cámbialo, no sé, ¿no? Entonces, de entrada, eso es como la licenciatura, ¿no? Ya que llegas a la parte de geriatría, ya es totalmente un mundo distinto. De hecho, muchos dicen que la geriatría en Inglaterra es un secreto de Estado, porque pues si tú ves a la reina, ¿cuántos años tiene y en qué estado está, ¿no? O sea, realmente es un trabajo que ellos hacen muy bien. Ahora, el poder tener contacto con esta cultura, el darte cuenta que ellos han hecho las adaptaciones necesarias, no solo a nivel médico, porque a nivel médico es como lo último que tienes que hacer, o sea, a nivel médico es costoso, es caro, es poco apropiado, sino adaptaciones ambientales desde salud pública para todas las personas, desde ahí te das cuenta que están como 270 años de nosotros en ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, son sociedades muy inclusivas, son sociedades en las que cualquiera en silla de ruedas, con cualquier tipo de discapacidad, puede andar por la calle, subirse al transporte público, puede hacer casi su vida de manera normal, cosa que pues aquí realmente yo creo que si preguntamos, incluso cuando estás lesionado, es todo un desafío, ¿no? Así con un esguince de tobillo, se vuelve complicado hacer casi todo, ¿no? Entonces sí, sí hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia en cuanto a formación, en cuanto desde la parte de licenciatura, la parte de posgrado, sí es bastante diferencia la que hay entre nosotros y solo hay que voltear a ver los rangos de edad de nuestra población. Nuestra población en México es muy joven, realmente tenemos un promedio de edad por ahí de los veintitantos, treinta y tantos años. En Inglaterra los sectores poblacionales más grandes son de 50 años o más. Entonces ya desde ahí pues te das cuenta la diferencia en el grado de especialización que debe tener la atención, ¿no? Ok. Bueno, que no se te olvide, Mau, que aquí también tenemos a Chabelo. Bueno, sí, también, ¿eh? Entonces tampoco andamos tan mal en geriatría aquí, en gerontología también. A ver, me pregunta Manuel Salazar, dice, ¿qué podemos hacer si el médico no toma en cuenta nuestra opinión en cuestión a la dosificación, en la cual buscamos una disminución de esta? Yo me imagino que a la cuestión farmacológica tal vez. Uf, esa es una cuestión complicada. Primero que nada, porque, pues técnicamente hablando, no es nuestra área, ¿no? Yo siempre he opinado que el fisio no tiene por qué entrar a fármacos. Nosotros tenemos que conocer las interacciones medicamentosas, pero en principio, pues nuestra terapia tiene que tener un fin distinto a la médica, ¿no? Ahora, si nosotros notamos que hay un fármaco el cual está mermando significativamente la calidad de vida del paciente o que realmente está causando un cambio drástico, ya, y el médico definitivamente, tajantemente nos dice, ¿sabes qué? No, la realidad es que no hay como mucho más que hacer, ¿no? Quizás tratar de dialogarlo, ser lo más persuasivos posibles. Ahora sí que siempre hay que ser muy diplomáticos, muy tranquilos. Recordar que el médico en México, pues, ha tenido mucho tiempo como este rol central en la salud, en los cuales ellos eran todo, ¿no? O sea, él hacía todo y pues de la nada venimos muchos profesionistas a ir quitando partes, ¿no? Ahora la parte física nos corresponde, la parte mental se fue con los psicólogos, el nutriólogo, y están perdiendo como un poco esta parte como de protagonismo en la cual ellos eran lo máximo y pues
La realidad está en que pegarles más en el orgullo no es buena idea ni tiene por qué ir por ahí, ¿no? O sea, tampoco puedes agarrar todo el teléfono y decirle, hey, está mal, estoy convencido que está mal. O sea, no es tu área, definitivamente no es todo lo que tú puedes hacer, pero sí puedes llegar a hacer un comentario en el cual, ¿por qué no nos damos a la tarea de revisar cuáles han sido las dosificaciones y por qué se le han dado de esta forma? ¿Qué le parece si vemos cuáles han sido los efectos que tienen en la calidad de vida? Mostrar de manera objetiva, sobre todo creo que es lo más importante, el cómo ha afectado. Si tú tienes a la mano una escala, no sé, Bartel o algo que muestre que realmente antes hacía más y ahora hace menos después de la dosificación de X fármaco, o incluso un relato hablado por parte del paciente, creo que podría ser un buen principio, ¿no? Pero nunca forzarlo. Recuerden que tenemos nuestro tope, ¿no? O sea, llegamos hasta cierta área. Sí, claro, y finalmente tampoco creer que uno lo sabe todo, ¿no? Y que Efectivamente. uno siempre tiene la razón. Y sobre todo porque romper con ese esquema, sobre todo justo ahora mismo con los adultos mayores en México, ellos vienen pues de esa tradición, ¿no? Donde el médico tenía esa figura, donde su palabra es ley, o sea, y no opines ni digas absolutamente lo contrario, aunque de repente tú tengas como todas las bases de que esto no es, pues la verdad es que es algo que todavía es muy complicado de hacer y de emitir ciertos juicios, y yo creo que hay que tener demasiado tacto para hacerlo incluso con el mismo paciente, porque de repente seguro a muchos nos ha tocado que tú sueltas algo que va en contra de la opinión del médico y el paciente abandona, ¿no? Claro. Entonces, sí me parece que es un tema, pues un poquito complicado, ¿no? De saber ir manejando al final la gente, tanto el paciente como los otros profesionales que están a cargo, y me parece que nunca ser muy tajante cuando se dice, simplemente hacer la sugerencia de algo que puede ser interesante, ¿no? O importante en todo el proceso rehabilitador. Pregunta Verónica, dice, hola, buenas noches, ¿nos podrías dar alguna recomendación en cómo comenzar a tratar a un paciente de 85 años que durante mucho tiempo ha tenido kinesiofobia? ¿Cómo comenzar a quitar ese miedo? El primer paso tiene que ser siempre la educación. Siempre. Siempre, 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 siempre. Ahora, aquí puede que haya cierta barrera en contra de la tecnología que siempre ha sido como como mi estandarte, ¿no? Yo llego con mi celular, saco mi video y mira, aquí está, ¿no? Ve lo que es el dolor crónico, hazte la idea. Quizás utilizar métodos un poco más tradicionales, quizás utilizar algún tipo de pizarrón, dibujos, no sé, algo que realmente ayude a que el paciente comprenda qué es lo que está pasando, ponerlo en términos muy simples y de igual manera, como lo mencionaba, tratar de hacer del movimiento algo que se disfrute, o sea, algo que sea positivo para el paciente, ¿no? O sea, en cuanto el paciente asocia el movimiento con algo bueno, la kinesiofobia poco a poco comienza a ceder. Si nosotros, o sea, voy a poner una situación, ¿no? Yo tenía una paciente que ella había sufrido una fractura de tibia y peroné, la cual había requerido fijadores internos, tuvo mucha mala suerte, los fijadores se rompieron, se fracturó otra vez, tuvo que pasar a quirófano otra vez y posteriormente se tuvo que hacer fijación tanto interna como externa, ¿no? Y esto fue un caso bastante complejo. Ella lo que le tenía pavor era las escaleras. Creo que la peor intervención en ese momento hubiera sido llevarla a las escaleras y empujarla hacia ellas para que lo hiciera, ¿no? O sea, no, hay que llevarla paso a paso, hay que acompañarlos de manera muy lenta. No solo nosotros, aquí hay que recordar que nosotros como oficios hacemos como un 30-40% del trabajo, el resto del trabajo pues queda un poco para casa, ¿no? Porque pues nosotros no estamos 24/7 con el paciente, pero este tipo de pacientes casi siempre tiene un cuidador de algún tipo, o sea, un familiar, alguien que hayan contratado, no sé, alguien casi siempre lo acompaña y esta persona también puede ayudarnos a que el movimiento sea más simple por medio de alguna actividad que le guste. Hay muchos pacientes a los que les gusta bailar, hay muchos pacientes a los que les gusta caminar, hay muchos pacientes a los que les gusta hacer algún tipo de actividad con movimiento y en este caso hay que aprovecharnos de qué le gusta a mi paciente y cómo puedo usar yo el movimiento para que este se vuelve disfrutable, ¿no? Y ojo, nunca olvidar la parte objetiva, porque en muchas ocasiones también nos tendemos a olvidar por completo de la parte muscular, la parte de arco de movimiento, etcétera, y lo queremos levantar
ponerlo a bailar y tiene una hipomovilidad marcadísima a nivel de la cadera y en cuanto giramos, ¡pum!, se cae, ¿no? Entonces, bueno, hay que tratar como de generar estrategias mutuas para que el movimiento sea disfrutable, cómodo y seguro. Y educar, siempre. Educar mucho. Ok, muy bien, muchas gracias. Pregunta Fátima, dice, ¿creen que la telerehabilitación realmente funciona a distancia para los adultos mayores? Mira, yo creo que aquí vienen mucho varias cosas. Primero que nada, la telerehabilitación para nosotros es un campo nuevo, ¿no? O sea, definitivamente todavía, o al menos no habíamos tenido la necesidad de incursionar en él hasta ahora. Si te tuviese yo que platicar mi experiencia de manera general con telerehabilitación, no tanto en adultos mayores, sino con pacientes de manera general, es que es un proceso 100% educativo. O sea, aquí sí tienes tú que realizar educación en todo aspecto, ¿no? ¿Qué te está doliendo? ¿Te duele por esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Te lo vas a poner así? ¿Te vas a mover así? ¿Te vas a estirar así? ¿Vas a fortalecer así? ¿Vas a hacer esto? Si tú logras realizar esta tarea de educación con el paciente y de igual manera no tanto de progresión, sino más de consistencia en el trabajo, yo te aseguro que va a tener buenos resultados. Quizás en el adulto mayor exista todavía una pequeña barrera tecnológica. Por ejemplo, yo lo viví con varios pacientes en los cuales al querer ponerlos a realizar trabajo en un Wii, me decían, ¿qué es esto? O sea, yo no lo voy a hacer, no me gusta hacer esto, ¿no? Lo subía yo en la tabla del Wii y notaba tensión, notaba resistencia y bueno, no tiene sentido tampoco darle al paciente un trabajo el cual realmente no va a disfrutar, ¿no? Entonces, puede que exista cierta resistencia, sin embargo, si tú logras enfocar y canalizar lo que estás haciendo y darle un sentido sobre todo al por qué se hace, casi siempre vas a tener buenos resultados. La terapia no tiene por qué ser solo para la persona. O sea, casi siempre, claro, hay un cuidador. Por suerte estamos en un contexto como muy paternalista, muy de cuidar a los nuestros, a nuestras familias, etcétera. Y nosotros podemos agarrarnos del cuidador para que el cuidador, que es un poco más familiarizado con tecnología, tal vez pueda llegar a ayudarnos, ¿no? Pero definitivamente la rehabilitación tiene buenos resultados, incluso sin software extra, porque hay muchas compañías que ahorita venden software. Puede que llegue a ser bueno, no lo considero indispensable, pero bueno, ese es un tema aparte, pero creo que puede tener buenos resultados, solo hay que romper esa barrera, ¿no? Y enfocar muy bien lo que hacemos. Ok. Sí, particularmente me parece que es bastante bueno. Yo sí creo que puede ser una muy buena herramienta. En sí mismo no lo soluciona todo, por supuesto. Ni siquiera la intervención así personal o directa con el fisio, me parece que tampoco lo resuelve todo. O sea, al Claro. final, si tú no te haces de varias herramientas que vayan enfocados a lograr un objetivo, pues no importa si sea la mejor tecnología, si sea con la población adecuada, si estés muy adiestrado en muchas técnicas o muchas intervenciones y tengas muchos títulos colgados. O sea, al final, me parece que en cuestión de la rehabilitación, de poco importa justo todo esto si se hace o si se considera únicamente como una sola técnica o como una sola intervención. Entonces, particularmente creo que hablamos justo y creo que lo que tú mencionas muy bien, Mau, es hablar de enfoques, ¿no? O sea, un enfoque que ve diferentes dimensiones, diferentes puntos de entrada, donde puedes ir interviniendo y particularmente la neurorehabilitación, que también han surgido muchos estudios justamente de allí, pues de Londres o de Inglaterra. Pues ahora con todo este tema de la pandemia, de entrada los resultados preliminares parece ser que está funcionando bastante bien. Nuevamente, pues es solamente una herramienta y parece ser que funciona dentro de lo que cabe bastante bien, pero bueno, todavía habrá que hacer seguramente muchas intervenciones todavía personales o de otro tipo, una llamada telefónica tal vez, una videollamada, mandarle infografías, etcétera, ¿no? O sea, muchas herramientas. Me parece que también mientras más herramientas tengas, el objetivo es mucho más fácil de alcanzarlo o de lograrlo. Muy bien, Mau, pues no sé si quisieras tú comentar alguna otra cosa más o a modo de conclusión, también ya para ir cerrando. No, solo agradecerte a ti por el espacio y ahora sí que a todos los que estuvieron aquí presentes por escuchar esta breve plática entre
todos nosotros y pues muchas gracias, ya sabéis. Perfecto. Muy bien, pues de igual manera agradecerte, Mauricio, por aceptarme la invitación y por compartirnos un poco de tu experiencia y de tu conocimiento. Sin duda nos enriquece muchísimo, aclara también muchas otras dudas y espero que también siente las bases para que podamos seguir aprendiendo más, o hacernos más preguntas, leer mucho más y abrir un poquito más el enfoque y el panorama. Eh, y seguir avanzando, ¿no? En temas de la rehabilitación, como bien lo decías, creo que estamos muy lejos todavía de alcanzar un país primermundista, pero sin duda, bueno, esto puede dar pie a justo que vayamos haciendo este cambio paulatino, pues que en algunos años quizás estemos hablando de una rehabilitación mucho más prometedora que lo que actualmente se está haciendo. Y bueno, ya por último, dice Verónica que sí puedes compartir el video que comentaste eh, acerca de las relaciones sociales, creo que del estudio que se Sí, sí, hicieron. claro. No sé si se los puedo poner de una vez para que... Es un video súper interesante acerca de... ah, ah, The Secret to Live Longer. Es un video, es un TED Talk, de hecho, de una investigadora social canadiense que investiga comunidades italianas. Se los voy a colocar, a ver. Ay, creo que te lo mandé a ti, Adrián. No sé si pudieses Ajá. compartirlo para todos. Es un video súper interesante, un poquito largo. Igual es para abrirnos panoramas, ¿no? O sea, porque siempre decimos, bueno, es que si soy súper saludable y como súper sano y hago ejercicio y tengo todo, pues reduzco todas mis Stop. ¿Por qué comorbilidades, no ¿no? has aprendido inglés todavía? ¿Sabías que el 20%? Entonces, la realidad está en que sí, sí es importante, no digo que no lo hagan, ni que animemos a alguien a no hacerlo, pero también miremos que hay como más vertientes, ¿no? Y que hay muchas más cosas que ayudan a mantenernos saludables. A ver, ya voy. Sí, si quieres, dejamos link porque dura 16 minutos, sí es un poquito largo. Si quieres, nada Entonces, más le avanzo así un poquito para que lo vean y igual luego lo comparto, bueno, ahorita que finalicemos, lo comparto en la página de NeuroABC de Facebook y ya pues ahí tendrán oportunidad todos de revisarlo. Si es el video, ¿no? sí. Es que es una comunidad italiana en la que se vive, mucha gente vive más de 100 años. Ok. Bueno, pues si les parece, lo compartimos en la página de NeuroABC y ahí todos tendrán oportunidad de poder revisarlo con más calma. Muy bien, pues nada, de nuevo agradecer a todos por su asistencia, por habernos acompañado durante este tiempo, por su participación también. Muchísimas gracias, cuídense muchísimo, descansen, cualquier cosa, aquí andamos. Pues ya saben, como siempre es muy bien recibido cualquier observación, cualquier tema también que sea de su interés. Y no se olviden pues de seguirnos en nuestras redes sociales, ahí en la página de Facebook que es NeuroABC, donde constantemente estamos publicando toda esta información, estamos subiendo información también que puede ser relevante para ustedes y sobre todo con respecto a los fisiocortos, pues ahí vamos subiendo toda la información que de repente interesa a todos. Así que pues muchísimas gracias. Yo los veo la siguiente semana en un episodio más de Fisiocortos. Habrá una sesión un poquito extraordinaria de fisiocortos que tampoco se tenía contemplado, pero bueno, vendrá una doctora a hablarnos de un tema muy importante, sobre todo ahora con todo este tema de la pandemia, creo que viene bastante bien, entonces ya les estaré informando ahí a través de mis redes sociales acerca del siguiente fisiocorto. Y pues muchísimas gracias, gracias Mauricio, descansen, nos vemos en el siguiente episodio de Fisiocortos. Nos vemos.